La economía, un indicador básico para el desarrollo sostenible de la ciudad. Ya tenemos en línea a Leonardo Soto, economista, doctor en gerencia, CEO del Integral Consultores Group, y ya podemos decir que en materia económica es uno de esos colaboradores. Síganlo en sus redes sociales, arroba Leonardo J. Soto G. Y pues hay afirmaciones de que no va a haber la extensión de la licencia 44 y se estima que va a haber, esto se moverá o no tendrá crecimiento. No podemos decir que es un crecimiento, sino que vamos a descender de un 8% a un 4%. Eso lo ha afirmado otro economista, colega, Asdrúbal Oliveros, pero bueno, nosotros estamos llamando a nuestro colaborador en este tema porque justamente más bien estábamos esperando que esto de las licencias permitidas se vieran los resultados a futuro y entonces cómo nos afecta esto en la economía. ¿Cómo estás, Leonardo? Bienvenido. Hola Mariale, buen día, gracias. Siempre es un gusto estar contigo. Igualmente. Entonces, coméntanos acerca de esta economía en el año 2024 con estas decisiones y además puedo agregarle el tema del año electoral, porque siempre los años electorales más bien son positivos en materia económica. Sí, bueno, de hecho, cuando estábamos por cerrar el 2023, que también conversamos, yo te comenté en esa oportunidad que cualquier estimación de crecimiento de Venezuela estaba estrictamente ligada con el tema petrolero. Y toda expectativa positiva ante un posible crecimiento en este 2024 obviamente tenía que ver con la mayor presencia de Chevron en operaciones petroleras, su incidencia directa en el incremento de la producción de petróleo. Chevron y su participación en Venezuela permitió que pasáramos de aproximadamente 450.000, 500.000 barriles diarios a estar cerca del millón, que es básicamente uno de los grandes objetivos que tiene PDVSA en función de lo que han hecho hasta ahora como lo que ha sido una reorganización a medias, ¿no? Tú sabes que estuvo el tema de las detenciones PDVSA por presuntos hechos de corrupción y toda una serie de cosas que se han venido gestando en este tema. Ahora, si el tema político se complica, que lo económico para Venezuela obviamente está muy relacionado con lo político, considerando que las sanciones hacia la actividad petrolera venezolana se establecieron fue principalmente por el tema político, pues ciertamente cualquier estimación de crecimiento para este año 2024 se iba a ver afectado principalmente por un factor clave que es flujo de caja. A menor flujo de caja, el país tiene menor capacidad de inversión interna, lo que obviamente reduce la capacidad de ingreso per cápita, lo que a su vez reduce la posibilidad de consumo, lo que disminuye la intención de inversión interna, sean pequeños, medianos o grandes capitales, lo que volvería a traer una condición de contracción relativa, porque aunque el petróleo representa la principal fuente de divisas internacionales para Venezuela, también es claro decir que en Venezuela siguen existiendo personas que tienen capitales propios. Yo parto del hecho de que esos capitales propios son lícitos. Allá los radioescuchas que dicen, bueno, no, que eso presuntamente no es lícito, no lo sé, cada persona interpreta desde su realidad, yo lo hago desde el punto de vista técnico, pero la persona con un capital lícito, por ejemplo, te digo un monto hipotético de $300.000, no va a invertir en un modelo de negocio cuando no siente confianza de que puede obtener retorno de esa inversión. Entonces, obviamente, ante la posibilidad de la no renovación de la licencia 44 o del recrudecimiento de las sanciones a Venezuela, cualquier estimación de crecimiento disminuiría. Esto no significa que dejaríamos de vender petróleo, esto no significa que nuestra actividad petrolera se detendría, pero aunque voceros del gobierno dicen que la economía venezolana puede operar sin las famosas licencias estadounidenses, y eso puede que sea verdad, también hay que reconocer que nuestro principal cliente, comprador y aliado estratégico es Estados Unidos, y sin ellos, pues hay muchas cosas que en Venezuela comienzan a fallar, como por ejemplo el tema de la gasolina. Sí, esto se está hablando porque es el 18 de abril la fecha en la que se debe tener respuesta de la renovación o no de esta licencia, ¿no? Pero esta relación de economía y política, algunos pudieran decir, tú dices, bueno, sí tiene bastante repercusión en Venezuela. Pero la economía ha pasado a ocupar los primeros lugares en la estadística, el salario de los venezolanos no es el mejor ya desde hace un tiempo y sin embargo, pues la política ha seguido avanzando a favor de quienes están en el gobierno en este momento, pero vienen
unas elecciones y pues debería haber un movimiento, ¿no? No ha habido supuestamente en lo que va de año un gasto público alto y se ha podido sostener. El dólar también se ha venido sosteniendo, pero ¿qué cambios y qué recomendaciones también, porque no nos gusta quedarnos en el problema, se harían para que pudiera reactivarse la economía? Hay muchas expectativas de gente afuera, gente con ganas de irse, pero también gente ya regresando, entonces vale la pena una recomendación. Claro, hay que diferenciar, Mariela, lo que es la economía política de la economía operativa. La economía Ujú. política es la que tienen que hacer los presidentes, los dirigentes de gobiernos, tanto internamente como con el resto del mundo. Es decir, cualquier gobierno en Venezuela, sea cual sea su tendencia ideológica, debe garantizar que Venezuela esté abierta a negocios internacionales que le permitan participar en Exacto. mercados complejos bajo la filosofía de la diplomacia, del respeto. Es decir, son cosas elementales en cualquier práctica política. Entonces, cuando eso no está sólido, es decir, hay representantes pues de gobiernos que continuamente hacen alocuciones públicas haciendo mención en contra de otras organizaciones internacionales o haciendo mención a presidentes, es decir, de forma digamos, muy frontal. Entonces, bueno, se rompe el hilo de la economía política y se ven afectados los intereses del país. Repito, más allá de cualquier tendencia ideológica, estamos hablando de los intereses de la nación como un todo. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Hay un tema de desconfianza generalizado, tanto internacional como nacional, o se puede asumir que presuntamente existe ese nivel de desconfianza, precisamente por el hecho de esta presunta inestabilidad interna del país, y eso afecta todo lo que es aguas abajo. Vemos como lo que es la economía práctica, la economía operativa, que es precisamente que Venezuela cuente con flujo de caja suficiente a partir de la venta de nuestro principal producto de exportación, que es el petróleo, para mantener unos salarios de empleados públicos, de funcionarios públicos, acorde a tablas y tabuladores y de acuerdo a la cesta básica promedio en Venezuela, que es de 450 a 550 dólares, Ujú. que Venezuela tiene una nómina pública demasiado abultada, que no debería ser tan abultada. Bueno, ya de por sí hay un problema. Claro. Entonces, entre esos otros factores, el hecho de que sí seguimos teniendo lamentablemente una economía disminuida, seguimos teniendo una economía 70% más pequeña que la del 2013. Eso es un hecho, eso es parte de la economía práctica, que hay que decir. Seguimos teniendo un nivel de ingreso per cápita disminuido en comparación con lo que tuvimos hasta el 2013. ¿Y por qué pongo comparación hasta esa fecha? Porque a partir de ese momento es cuando comienza un proceso de deterioro aún más acelerado del que ya se estaba viviendo entre el 2007 y el 2012. Entonces, hay muchos factores que indican que lo económico operativo, la sociedad no está recibiendo lo que debería recibir en contraprestación de las políticas de gobierno, que deberían estar en función de generar inversiones, prosperidad, ahorro, circulación de ese dinero, de esos capitales, tanto interna como externamente. A su vez se ha incrementado el tema de la voracidad fiscal, la necesidad de la Sí. recaudación municipal para tratar de no depender de las divisas o de los recursos que genera la actividad petrolera. Sabemos que, o desde el punto de vista económico, mi opinión con relación a eso es que eso es un arma de doble filo. Lamentablemente tenemos un sector empresarial todavía muy disminuido y débil, una Sí. economía sin crédito bancario. Ahora, ¿qué está pasando? Y eso también sí, que aquí es donde viene la parte propositiva que tú me comentas. Aun cuando está este tema de la expectativa de la licencia, también hay que reconocer que en la economía política, por ejemplo, el hecho de que Chevron ya tenga un tiempo importante operando en Venezuela y que haya invertido una cantidad importante de recursos propios para extraer ese petróleo y podérselo llevar, es decir, no es tan viable a nivel político que un presidente le diga a una empresa que ha invertido cientos de millones de dólares o millones de dólares, decir, mira, se acabó tus operaciones, salte, no vas a recuperar tu inversión. Recuerda que el tema económico, a pesar de que estamos relacionados con lo político, lo económico siempre prevalece, ¿okay? Entonces, y Estados Unidos tiene una forma de administrarse a nivel de sus relaciones de poder que están basadas en el hecho empresarial, en el hecho económico, en la cantidad de dinero que los actores pues colocan en la participación en la política internacional. Entonces, el que diga, bueno, ya este día se eliminan todas las licencias que se habían otorgado y Venezuela va a volver a tener 100% de sanciones, eso es poco probable. No estoy diciendo que sea imposible, pero es poco probable dadas las actuales circunstancias, porque a nivel de política internacional Estados Unidos sigue necesitando del petróleo venezolano y a nivel interno Venezuela sigue necesitando que Estados Unidos le compre todo el petróleo que le está comprando Sí. actualmente. Y esto estamos viendo
Mariale, inversiones modestas dentro de Venezuela, pero estamos viendo inversiones, que son lo importante. Claro, hay expectativas de cambio porque hay elecciones presidenciales en Venezuela, pero también hay expectativas de cambio y también pudiéramos hablar de incertidumbres y algunas decisiones que no se toman porque hay unas elecciones también presidenciales en Estados Unidos. Entonces, cuando nos vamos al tema económico en cada uno de los países, mucha gente dice, bueno, es que esto de la renovación de licencia o la eliminación de sanciones son amenazas que hay si no se cumple todo lo que se ha solicitado para unas elecciones libres en el país. Pero si nos vamos al tema de los intereses económicos, de la ocupación más que una preocupación de los gobiernos de servir y mantener un estatus económico y un funcionamiento económico del país, basado pues en necesidades, políticas públicas acertadas, todo esto, ¿cómo lo verías tú desde el punto de vista profesional y técnico, justamente este año que es realmente controversial, basándonos en los intereses particulares de cada país que no son pecado, ¿no? No son pecado. Claro, ahí yo retomo lo que hemos conversado antes y lo reafirmo porque de hecho es así. La diplomacia internacional es muy cruel, es muy egoísta. Sí. Es decir, cada país vela por sus intereses. Ese romanticismo que lamentablemente se ha hecho creer a muchas personas, principalmente en América Latina, de que el mundo o los países desarrollados quieren velar por la democracia, la libertad y la paz de países pequeños como Venezuela o cualquier otro América Latina. Eso no es tan así. Se presta a interpretaciones, pero no es tan así. Cada país vela por sus intereses, lo hace Venezuela, lo hace Colombia, lo hace Brasil. En fin, el tema aquí está en que Venezuela, y esto obviamente lo digo desde el punto de vista económico, con relación a geopolítica, Venezuela es un problema actualmente. Para América Latina es un problema, para Estados Unidos es un gran problema para Estados Unidos. Para América Latina obviamente porque nosotros tenemos fronteras pues que han permitido que muchos hermanos venezolanos bajen inclusive caminando por estas fronteras hacia otros países. Sí. Una cantidad importante de venezolanos que ya son lamentablemente un problema en esos países. Sí, porque desajustan las políticas públicas, los presupuestos de esos países. Desajustan, obviamente inicia por el tema presupuestario económico, claro, y después por el tema de la estabilidad social. Exacto. Hay una cantidad impresionante de venezolanos en otros países que causan un contrapeso en la balanza laboral, en la balanza de convivencia social, en temas de costumbres. Entonces eso al local, al residente, pues al nacional, en cada uno de esos países, pues sí la afecta de una forma o de otra. Eso, por supuesto, no justifica cualquier actividad de xenofobia, discriminación, odio, que aparentemente se está viendo en esos países, no se justifica, pero sí afecta. Es decir, en la balanza de participación social se afecta. Ahora, sí, ¿cuál es la única forma, y por eso es que este año es tan importante en todo sentido, cuál es la única forma para que Venezuela en su capacidad de regenerarse pueda volver a hacer un llamado a todos esos venezolanos que si desean volver puedan hacerlo? Obviamente tienen que generarse un cambio necesario, que ese cambio puede estar dado o uno por un cambio de gobierno o dos por un cambio total y definitivo de políticas de gobierno que impliquen una mejor administración de los recursos del Estado, con una filosofía mucho más pragmática, dejando a un lado el tema del populismo y la demagogia como elemento de control, de coerción, y que se tome pues el tema económico como algo mucho más serio. Entonces, si este año es crucial, es decisivo, lo es para Venezuela, lo es para Estados Unidos, lo es para, de hecho, muchos países del mundo que también van a entrar a procesos electorales este año, pues hay que tomarse en serio este año bajo la filosofía de la participación. Es decir, y lo dije hace poco, indistintamente de la ideología, la tendencia ideológica que profesen las personas o hacia qué lado tienen su corazón ideológico, este año hay que participar. La abstención este año debería ser, yo sé que ese porcentaje, ese número es técnicamente imposible, pero la abstención este año debería ser del 0%. Sí. Y con una participación masiva y multitudinaria de todos los actores que puedan hacerlo, que el resultado sea indudable para la tendencia que sea, pero que esto implique para el país una salida pacífica, económicamente en beneficio de todos los venezolanos sin distingo de ideología o de tendencia, o de banderas o de colores, y que represente para todos los venezolanos que quieren volver esa oportunidad de volver a hacer vida en su país, echar raíces en su tierra, que es básicamente lo que todos queremos, pues quedarnos en casa
y poder prosperar en casa. Sí, tenemos unos minuticos más, unos 3 minuticos más, porque me dice nuestra productora que no podemos hacer contacto con el siguiente invitado. Y entonces yo aprovecho para preguntarte, porque justamente acabas de comentar que quizás la voracidad fiscal ha venido afectando al sector empresarial. Y recientemente, pues el gobierno acaba de lanzar sus 7T de transformación en algunos sectores y ha reconocido que se ha sostenido por la participación empresarial. Y yo decía, bueno, esto va a retroceder, va a avanzar. Hablaba yo con algunos de los actores políticos del sector gobierno y decía, no, ya entendimos que es necesaria la empresa privada para sostener la economía. Entonces, ya el hecho de decir vamos a transformar, hay 7T de la transformación, es reconocer que es necesario transformar, pero ¿cómo sostenerse el país y una economía basada en el tema fiscal que se entiende que ha sido por la falta de posibilidades de hacerlo libremente en la parte petrolera? Claro, el tema aquí, Mariela, es que tú vas uniendo cabos. Es decir, esto es una gran cadena que le da fuerza o que mueve pues la maquinaria económica, política y social. Entonces tú dices, ok, tenemos como país un gobierno que está promoviendo políticas pro desarrollo empresarial, en el caso actualmente que están promoviendo la bandera de la exportación, la cual yo apoyo, aplaudo y de hecho en la cual estoy participando, ayudando a empresarios a que lo logren. Pero a su vez necesitamos la estructura operativa hacia abajo, en lo micro, que permita a una empresa, porque aquí hago un paréntesis, el empresario venezolano, todo empresario formal, honesto, responsable, entiende que su participación en una economía saludable es a través de la tributación. Es decir, el verdadero empresario venezolano, que son la mayoría de los formales, responsables y honestos, están dispuestos a pagar sus impuestos, sus contribuciones especiales al día cuando corresponde. El asunto es que, uno, hay demasiados. Dos, pesan mucho sobre la estructura de costos en una economía de demanda de consumo disminuido. Tres, lamentablemente las empresas no logran estar al día al 100% con todas las obligaciones. Es decir, cuando ya tú tienes todas las solvencias listas, cuando ya tú tienes todas las solvencias listas que una empresa dice, lo logré, llega tu contador, tu asesor y te dice, mira, en mañana se vence esta solvencia y tienes que volver a iniciar todo el proceso. Entonces, es esa maquinaria de lo que yo llamo obstáculos operativos. Inclusive el mismo presidente, el ciudadano Nicolás Maduro, lo ha dicho varias veces en cadena nacional, el tema de la burocracia que acaba con los sueños. O sea, tomando un poco las palabras de los mismos voceros del Poder Ejecutivo, que es positivo que sea reconocido públicamente y abiertamente a nivel nacional, pero en lo operativo pues todavía creo que faltan muchas cosas para que esos engranajes se muevan de manera propia. Entonces, adelante, sí. No, que ya para despedir y volviéndote entonces, bajo el reconocimiento y tomándole la palabra al gobierno de que van a apoyar al sector empresarial y volviéndote entonces como especialista en materia económica, la voz en este momento de los empresarios, ¿qué le recomendarías al gobierno de generar cambios para generar un poco o bajar un poco el riesgo o dar más confianza al sector empresarial? De inicio necesitamos crédito. Aún mantenemos un encaje legal del 73%. Esto no posibilita que las personas tengan acceso al crédito. Hablo de sector empresarial específicamente. Esto es vital para que las empresas puedan mantener su operatividad aún en economías de baja demanda. Y lo segundo es terminar de garantizar lo básico para el funcionamiento, principalmente del sector industrial, que también está muy disminuido y que necesita un empuje importante, que es el tema de los servicios básicos. El tema gasolina aún está en proceso, entiendo, y he visto que hay gasolina en muchas ciudades del interior del país, pero el tema eléctrico, por lo menos en el occidente del país, Andes, Zulia, todo el occidente, es terrible. Y en esas circunstancias es imposible decir que vamos a lograr la estabilidad empresarial y un desarrollo del sector. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Leonardo, por estas recomendaciones. Era Leonardo Soto, economista, doctor en gerencia y CEO del Integral Consultores Group. Ahí tienen varias recomendaciones en respaldo al sector empresarial que ha mantenido la economía en estos tiempos.